Empezar a dar inicio. Bueno, como les dije, mi nombre es Perdón, Camila. ya Ah, está sí, grabando. perdón. Ahí, genial. Bueno, eso, mi nombre es Camila, estudio letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como creo todos nosotros somos de la UNLP, si no, también lo pueden decir, porque en el primer encuentro nos pasó que había gente de otras universidades, también está bueno saber eso. Eh, y bueno, nada, milito en la Jaureche, quería contarles un poco sobre qué es la Jaureche. No es la universidad, es una agrupación de la facultad, eh, que bueno, estamos militando, digamos, todos los años para algún día ganar el centro de estudiantes. Lo que hacemos todos los días tiene que ver con, bueno, esto que veníamos charlando un poco en la previa de digamos, acompañarnos en los grupos de estudios, respondiendo todas las dudas que tenemos los estudiantes y también un poco organizarnos en base a las necesidades que vemos. Vemos que la pandemia y la virtualidad nos está costando mucho, digamos, todo lo que es estudiar, nos está faltando mucho el acompañamiento de las personas, ¿no? El contacto físico o incluso el compartir un espacio de estudio, que en eso también se aprende un montón. Así que bueno, un poco de ese espíritu nacen estos talleres. Así que bueno, darles la bienvenida y la palabra a mi compañera que va a presentar más este taller en particular. Genial, Cami. Bueno, yo soy Sol, por las dudas me vuelvo a presentar, que estudio Ciencias de la Educación, también en la FASE, como varios de acá en el Zoom. Y quizás para contarles un poco, o sea, como decía Cami, con esa intención de abordar algunas discusiones y también para compartir algunas iniciativas, algunas reflexiones, algunos recursos que nos son útiles a los estudiantes de nuestra facultad para ingresar principalmente, pero también para sostener nuestros estudios a lo largo de toda nuestra carrera, armamos este ciclo que se llama Leer y Escribir en la Universidad, del cual ya tuvimos un primer taller, que fue específicamente sobre técnicas de estudio, en donde compartimos un poco una caja de herramientas para el estudio que nosotros armamos el año pasado, que también les podemos compartir hoy, les podemos dejar el link por el chat digamos, y seguir compartiéndolo. Que tiene un poco la intención de colectivizar algunos recursos, algunas herramientas como la toma de apuntes, los resúmenes, las líneas de tiempo, distintas como pastillitas para la lectura, para la escritura, para el estudio, con estas cuestiones más generales que son súper valiosas y que es importante y que para nosotros está bueno colectivizarlas en este tiempo de virtualidad donde no podemos cruzarnos en un pasillo para contarnos cómo repasamos tal texto o cruzarnos en la biblioteca para estudiarlo en conjunto en la misma mesa. Organizamos este ciclo de talleres para repasar todos esos contenidos desde la virtualidad. El primer encuentro, como les comentaba, fue sobre esto, fue sobre técnicas de estudio, y en este segundo encuentro la idea es abordar específicamente la lectura académica y qué es lo que implica leer un texto académico en una carrera universitaria, pero particularmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sabemos que para muchos estamos por primera vez atravesando una experiencia universitaria, es la primera vez que nos enfrentamos con un texto académico que tiene otras estructuras, que leemos a veces capítulos de un libro, a veces ponencias, distintos tipos de textos que no habíamos leído antes y que nos encontramos por primera vez con, digamos, con esos materiales y con esos textos para leer. Y de ahí también surge la invitación de digamos, la iniciativa de invitar a Leandro Stagno, que es profe de Ciencias de la Educación y que es profe en Historia, bueno, para quienes son de Ciencias lo cuento, pero también para que sepa el resto, profe de Historia de la Educación General, que es una materia del primer año y el primer cuatrimestre de nuestra carrera, y lean con muchísimo laburo y experiencia en todo lo que implica la alfabetización académica y el ingreso y el pensar el ingreso a las carreras universitarias y a la facultad. De nuevo, agradecerle a Lean por estar y por sumarse a pensar este taller con nosotras. La idea es que Lean nos cuente un poco, como les decía, cómo pensar estas cuestiones, estas especificidades de los textos y de la lectura académica, y después en un segundo momento ir retomando todas las cosas que nos haya presentado Lean, quizás desde el colectivizar algunas experiencias más concretas que nosotras como estudiantes de distintas carreras
hemos podido llevar adelante en nuestra trayectoria, también escucharles a ustedes, saber cuáles son sus preguntas con relación a la lectura, con qué dificultades se han encontrado, qué recursos les han sido de utilidad. Ahí, digamos, la idea es tener un segundo momento más de puesta en común, en donde podemos eso, compartir distintas experiencias, hacer que circule un poco la palabra y después también, digamos, si hay alguna pregunta más general, obviamente que tenemos el tiempo como para charlar sobre eso. Así que yo, sin más, no sé si me quedó algo por fuera de la presentación, te damos la palabra, Lean. Creo que te voy a hacer coadministrador para presentar pantalla, me parece, ¿no? Ahora voy haciendo eso. Igual ahí, Sol, veo que puedo compartir, al menos tengo la posibilidad de compartir desde aquí. Pero bueno, por supuesto que cualquier cosa te aviso. En principio, gracias. Gracias por la confianza, gracias por el espacio, por confiar en mi laburo y en mis lecturas. Y también para mí es un compromiso muy, muy grande porque, bueno, de alguna manera me siento responsable justamente por esta materia de primer año que, como digo, no soy portavoz ni mucho menos de una cátedra, al contrario, una cátedra está formada por muchas personas, pero bueno, es un proyecto colectivo que hace varios años tomó las riendas de acompañar el ingreso, particularmente de Ciencias de la Educación, porque es la carrera en la cual que nos convoca, quiero decir. Entonces, bueno, digo, retomo lo que Sol decía. Sol, compañera mía en esa cátedra, bueno, ahí está el segundo compromiso, ¿no? Poner en común una serie de iniciativas que yo desarrollé en otros espacios, algo les voy a adelantar sobre la segunda parte de la exposición, pero también reponer discusiones que cotidianamente damos al interior de Historia de la Educación General, y esas discusiones se enhebran en torno a, bueno, cómo hacer para, y quiero que sea coloquial esta conversación, ¿no? Cómo hacer para ponerle el cascabel al gato a a ciertas cuestiones que se dan por sentadas y que no hay que darlas por sentadas, ¿no? Esto es, quiero comenzar diciendo que, por supuesto que yo no voy a enseñarles a leer y a escribir, que muchos y muchas y muchos de quienes están acá saben leer, saben escribir, escriben, leen. Ahora, las dinámicas asociadas a la lectura, hoy no voy a hablar de escritura, pero digo, a la lectura en la universidad, implican conocer y desandar ciertas reglas, que ahí yo creo que una de las cuestiones que son deudas no saldadas o que se están saldando paulatinamente, tiene que ver con eso, ¿no? Con explicitar, tomarse un tiempo, sobre todo en las materias de primer año, para explicitar cuáles son las normas, las reglas, las convenciones, para participar de una comunidad que en este caso es una comunidad académica, ¿sí? Esos son los presupuestos de los cuales yo voy a partir. Sin más, si les parece bien, voy a compartir un PowerPoint. Les comento que no soy muy fanático de los PowerPoint, pero la virtualidad, digo, yo soy más profe de pizarrón y marcador. Iba a decir pizza, pero bueno, no, de pizarrón y marcador. Hice este PowerPoint justamente para ayudarnos a transitar lo que a veces se torna muy difícil, que es sostener la comunicación y la atención con pantallitas, ¿no? El otro día con Sol lo hablábamos, y con Amparo, Amparo Tirado, la otra adscripta de nuestra cátedra, dar una clase, una conversación, prescindiendo de la gestualidad. O sea, yo acá veo pantallitas, pero no tengo la visión panorámica. Para quien habla se torna un poco difícil, y para quien escucha también, ¿no? Entonces, haciendo estas salvedades, voy a compartir pantalla de unas muy poquitas diapositivas que componen el PowerPoint, y después voy a hacer un requisito. Entonces, comparto pantalla, compartir. Y ahora tengo que mostrarles esto de aquí. Y
Ahí voy a poner, lo único, Sol, si me das una mano diciéndome se ve joya, se Leandro. ve perfecto. Ídola. Ver presentación. Ahí va. Yo por suerte puedo también ver ustedes. Pensé esta exposición, digo, retomando algunas cuestiones que habíamos hablado con Sol cuando me acercó la invitación. No, yo estoy pensando en dos momentos breves de esta conversación, y insisto en la palabra conversación, charla, porque justamente no vengo acá a ser un maestrito ciruela que viene a decir esto es lo que tienen que hacer, o me quiero salir de la cuestión más expositiva, ¿no? Aunque defiendo la exposición, la buena exposición, pero espero que sea esta una conversación, en donde va a tener un primer momento que lo titulé Construir una escena de lectura, justamente porque leer en la academia o la lectura académica implica la necesidad de construir una escena, ¿no? Digamos, tan necesaria también para otras lecturas que no son académicas. Ahora, en el segundo momento, voy a referirme particularmente a lo que denominé componentes de un texto académico, o también podría haber mencionado, acá quedó dentro del paréntesis, leer como escritores y escritoras, ¿no? Es un juego un juego de palabras que, bueno, vamos a desandarlo en esa segunda parte. Comencemos entonces. Para esta primera parte, ¿no? ¿Recuerdan, no? Construir una escena de lectura, recurrí a dos libros que a mí me hicieron muy bien para mi propia experiencia de lectura, quiero decir, pero también para dar clases o para conversar, ya sea en un primer año o en un taller de escritura y lectura que daba hace unos años. Bueno, ¿qué significa la lectura académica? Y lo que les decía, digamos, que la lectura académica está asociada a construir una escena. El primero de los textos que traje aquí es un libro clásico de Roland Barthes, El placer del texto y la lección inaugural de la Cátedra de Semiología Literaria del Collège de France. Me voy a centrar en dos breves apartados de El placer del texto. Y leámoslo en conjunto. Página 41 en particular, dice así, dice Barthes: el texto produce en mí el mejor placer si llega a hacerse escuchar indirectamente, si leyéndolo me siento llevado a levantar la cabeza a menudo, a escuchar otra cosa. No estoy necesariamente cautivado por el texto de placer. Puede ser un acto sutil, complejo, sostenido, casi imprevisto. Movimiento brusco de la cabeza como el de un pájaro que no oye nada de lo que escuchamos, que escucha lo que nosotros no oímos, ¿no? Primera pastilla que traigo aquí de esta genialidad, ¿no? Del placer del texto. Por varios motivos quería compartirlo con ustedes. En primer lugar, porque Barthes pone el placer al ladito o como forma sustantiva de la lectura, ¿no? En segundo lugar, porque ya nos está adelantando algo que es central para la lectura académica, o que podemos tomar para la lectura académica, que es esto de sentirse o no cautivado o cautivada por un texto, pero al mismo tiempo esa gestualidad que tiene que ver con, yo estoy leyendo, ¿no? Y esta idea de la cabeza abajo, hasta que de repente hay momentos en que levanto la cabeza para decir, acá pasó algo, ¿no? Acá hay algo importante, aquí me hizo acordar a una lectura anterior, o, uy, mirá lo que dijo mirá lo que dijo esta, ¿no? O, me hace ruido, ¿no? Entonces, fíjense cómo la escena de lectura que podemos presentar a partir de este fragmento de Barthes tiene que ver con una forma de leer de manera interrumpida o hacer interrupciones a la lectura que implican de vez en cuando hacer pausas, levantar la cabeza, pensar y volver al texto. Por otra parte, ¿no? Esta idea de escuchar lo que nosotros no oímos.
La lectura académica, o sea, estoy haciendo inferencias sobre este texto de Barthes, ¿no? La lectura académica también supone empezar a correr velos, a escuchar voces de otros, de otras, que pueden ser voces directas, como las que vamos a ver dentro de un ratito, pero también pueden ser voces indirectas, ¿no? Leer académicamente supone entrar en contacto con esas voces, escucharlas y también entrar en diálogo diferido, ¿no? Está bien, luego vamos a poder tener la oportunidad, por ejemplo, si estamos leyendo un texto escrito por alguien con quien nosotros nos estamos formando, ahí tenemos la posibilidad de hacer que lo diferido se haga simultáneo. Pero pensemos que no siempre vamos a tener esa posibilidad, aunque sí podemos dialogar a través de, por ejemplo, notas marginales, ¿no? Notas al margen. Sigo. Segundo fragmento de Barthes. Todo el mundo puede testimoniar que el placer del texto no es seguro. Nada nos dice que el mismo texto nos gustará por segunda vez. Es un placer que fácilmente se disuelve, se disgrega por el humor, el hábito, la circunstancia. Es un placer precario, obtenido gracias a una plegaria silenciosa dirigida a las ganas de sentirse bien y que estas ganas pueden revocar. Y acá, fíjense cómo Barthes nos está diciendo, o yo entro en diálogo con este autor, y pienso, no siempre podemos conectarnos con un texto académico, no siempre tenemos ganas de entrar en la espesura de esas voces y de esos diálogos. Y de la misma manera, esas ganas pueden durar un tiempo acotado, que puede ser a la mañana cuando comienzo, o no me doy cuenta, digo, bueno, finalmente era a la tarde-noche que me gustaba construir, o que me sentía más cómodo, más cómoda para construir esa escena de lectura. Lo cierto es que esas ganas hay que construirlas. ¿Por qué? Porque pueden aparecer y pueden revocarse, ¿no? Es un pacto con ese texto que tenemos que forjar cotidianamente. Ahora bien, ustedes me van a decir, todo bien, lean, pero si tengo que preparar un parcial para dentro de 15 días, por más ganas que tenga o no de leer, ese texto entra en el parcial. De acuerdo, eso también son reglas que hacen a la lectura académica. Yo estoy construyendo una escena de conversación con ustedes que a veces se hace, digamos, que les pido ciertas como licencias para decirme, bueno, efectivamente, podemos decir, este texto no me convocó, no lo leo para hoy porque no tengo la urgencia de preparar un parcial. Ahora, si la urgencia está, porque ese texto lo tengo que leer para un parcial, también tengo que decir, bueno, acá hay una forma de adentrarme en la dificultad que significa eso. Segunda referencia que quiero convidar en esta oportunidad es dos fragmentos de un hermoso texto, de un hermoso libro de Jorge La Rosa, La experiencia de la lectura, Estudios de literatura y formación. Aquí, si se quiere, seguimos con una cadencia poética que después vamos a empezar a desarmar un poco más. Dice Jorge La Rosa: el estudio es el movimiento de las preguntas, su extensión, su ahondamiento. Tienes que llevar tus preguntas cada vez más lejos. Tienes que darles densidad, espesor. Tienes que hacerlas cada vez más inocentes, más elementales y también más complejas, con más matices, con más caras y más osadas. Sobre todo, más osadas, porque es por eso el preguntar en el estudio es la conservación de las preguntas y su desplazamiento, también su deseo y su esperanza,
ahora sigo, ¿no? No me entraba en el slide, pero viene bien para hacer un alto, para procesar lo que estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando la voz de la Rosa. Bueno, acá la Rosa nos está diciendo que, o yo puedo decir a partir de mis diálogos con la Rosa, que leer académicamente también está asociado a estudiar, y que el estudiar tiene un componente fundamental que es el de la pregunta, ¿no? Ya no la pregunta que nos dan en una cátedra, sino las preguntas que yo, lector, lectora, lectore, me hago. Esto es, esas preguntas que siempre me encuentro escuchando, profe, una pregunta tonta, y yo siempre digo, las preguntas en estos espacios no son tontas, tampoco son excelentes ni buenas, son preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta, dice la Rosa, es la que nos va a llevar cada vez más, digamos, a componer una densidad, a llevarla más lejos, más osada, digo, hacerla de manera más osada. Leer académicamente implica un diálogo, y ese diálogo también está asociado a formular preguntas. Y fíjense que placer y deseo, ¿no? Sigue la Rosa. Por eso, a las respuestas del estudio no las interrumpe ninguna respuesta en la que no habite, a su vez, la espera de otras preguntas, el deseo de seguir preguntando, de seguir leyendo y escribiendo, de seguir estudiando, de seguir preguntándote con un cuaderno abierto y un lápiz en la mano, rodeado de libros, cuáles podrían ser aún tus preguntas, ¿no? Y en esta segunda componente del párrafo de la Rosa, nos está diciendo que, al parecer, leer académicamente significa dialogar, significa formular preguntas, y también significa tener un lápiz, una lapicera o un marcador digital en un PDF, ¿sí? Cuaderno, un blog de notas, un documento de Word abierto, donde formular esas preguntas, que al principio pueden ser preguntas de comprensión, pero después pero luego pueden ser preguntas propias, que nos lleven a ser nosotras, nosotres, nosotras, bueno, quienes escribimos un texto académico. Eso vamos a dejarlo para un poquitín más adelante, por esta cuestión de que hoy quiero focalizarme sobre la cuestión de la lectura. Entonces, en esta primera parte, lo que quiero proponerles justamente es eso, en resumen, que leer académicamente supone construir una escena de lectura, y que esa escena de lectura está asociada a establecer diálogos en diferido, a hacer preguntas, anotaciones, a llevar cada vez más lejos esas preguntas. Y cuando digo más lejos, significa que a veces pueden partir desde una no comprensión y llegar a una discusión, a un debate, y a buscar una pregunta propia o una respuesta propia, ¿sí? Y termino con esto y voy a la segunda parte de la charla. Y acuérdense de esta escena que uno puede decir es muy cándida, ¿no? Al menos a mí me resulta muy, muy cándida, de, bueno, levantar la cabeza cuando decimos, ¡fa! Qué bueno que está esto. O, uy, mirá lo que dijo. O, uy, esto me viene al pelo porque, ¿no? Y vuelvo a bajar la cabeza. Subo la cabeza, reflexiono, vuelvo. Lo mismo con la nota en un cuaderno o en un medio digital. Vamos ahora a meternos adentro de un texto, ¿no? Esto es, vamos a ver cuáles son los componentes de un texto académico. Ahí me corro un poquito de esta entrada más poética o más coloquial, para entrar a las cuestiones, miles de comillas, más duras, ¿no? Al interior de un texto académico. Y acá es donde yo les quiero proponer esa entrada de leer como escritoras y escritores. ¿Qué significa ese juego de leer como
una escritora o un escritor? Significa no solamente prestar atención a los argumentos de un texto, sino más bien a cómo se construyó la argumentación. Esto no siempre lo hacemos, ¿no? Ahora, mi propuesta, mi invitación, justamente tiene que ver con eso, con que leer académicamente supone, primero, varias lecturas, pero una de ellas supone poner el foco en las decisiones que tomaron quienes escribieron el texto que portamos en mano. Por eso digo leer como escritores o escritoras. Vamos ya no a hacer una lectura para comprender lo que el texto nos viene a decir, o para lo cual tenemos que estudiarlo por ese parcial que tenemos dentro de 15 días, sino más bien cuáles son las decisiones que tomó alguien que lo escribió para construir esa argumentación. Entonces, en ese sentido yo pensé hacer esta como disección, ¿no? Me engancho con algo que escuché mientras comenzaba la actividad. Alguien por allí decía, bueno, se presentaban las carreras que estaban aquí presentes, se hablaban de textos de educación física, de fisiología. Entonces ya ahí tengo una primera aclaración. Hablar de lectura académica en una facultad de humanidades y ciencias de la educación es muy complejo en el sentido de yo no puedo reponer las especificidades disciplinares, primero porque las desconozco. Yo conozco las especificidades de la historia y de los textos educativos, porque me dedico a esos dos campos, ¿no? A la historia de la educación, o a la historia en general y a la educación en general también. Ahora, con esa salvedad, también voy a decirles que no estaría bien que yo hable de cómo se construye un texto de antropología biológica o fisiología, ¿no? Pensando en antropología biológica porque he tenido la posibilidad de ver cómo se construye, y yo dije, claro, son formas de argumentación muy diferentes, y también son lecturas académicas, y son textos académicos. Entonces, haciendo esas salvedades, voy a sobrevolar más bien un sector de las humanidades, y al mismo tiempo, más que todos los textos académicos, estoy pensando en la estructura de un capítulo de libro y un artículo de revista, ¿no? Esto no vale, digamos, porque pensaba que esos dos son los textos que más nos cruzamos cuando somos estudiantes universitarios, ¿no? En general estudiamos o capítulos de libros, o artículos de revista, o, bueno, ahí sí que me iría de mambo, que sería, digamos, como fichas de cátedra, pero bueno, eso es un género o un estilo bien particular. Entonces, estas cuestiones, invito a transitar estos grandes títulos, ¿no? Por un lado, autor, autora, autores, autoras. Bueno, sí, lean, sí, ya está, tengo que saber, bueno, sí, ya sé que este texto pertenece a Jacques Le Goff. Claro, pero ¿alguna vez se preguntaron desde dónde escribía? ¿En qué año escribía? ¿Con quiénes discutía? ¿O con quiénes Le Goff estaba dialogando? Esto es, reparar sobre el autor, la autora de un texto, no solamente tiene que ver con quién lo escribió, sino también en qué contexto se produjo ese texto que llega a nuestras manos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un texto del año 1970 que un texto del año 2021. Ni mejor ni peor, son dos contextos epocales, ciencias sociales, por ejemplo, en general, pero también de ciertas discusiones que tienen que ver con eso. Y de la misma manera, es importante saber quién escribe, en el sentido de decir, bueno, cómo dialoga esa persona con un campo de investigación y también con un proyecto de investigación particular, ¿no? Entonces puede ser, claro, este texto se enmarca en un proyecto de largo alcance. Esta persona estuvo 20 años escribiendo sobre este tema. Puedo decir, mira, este texto es del año 73, cuando dice
en el presente las ciudades son, por supuesto que no es el presente de nuestra enunciación, ¿no? Autor, entonces. Segundo, título. De vuelta, uno puede decir, bueno, Leandro, me estás diciendo una sarta de pavadas, digamos, que tengo que saber, sí, esperen un segundo, porque el título y el subtítulo, que es algo que a veces pasamos así medio volando, nos da una información muy preciosa para desandar las actividades que supone leer en la academia. ¿Por qué? Porque si está bien construido, el título adelanta el objetivo general y el subtítulo adelanta, presenta los objetivos específicos, la escala espacial y también la escala temporal. Entonces fíjense que autor, título, subtítulo es una primera gran entrada a la lectura académica de un texto. En la primera parte, digamos, sabiendo quién escribe, sé desde dónde, cuándo, cómo y con quién y quiénes. Por otra parte, el título y el subtítulo me están presentando también información muy sustantiva, que tiene que ver con el propósito. ¿Para qué se escribió ese texto? En términos generales o en términos específicos, y al mismo tiempo, cuál es el recorte espacial y temporal que las ciencias sociales tienen que hacer para que los análisis cumplan con ciertos estándares académicos. Yo no puedo hablar de todo y sus alrededores, ¿no? Hablando un poco de manera chabacana, pero digo, un texto que está muy bien construido es aquel que está hablando de una escala acotada, o si es de gran alcance es porque detrás hay un equipo de investigación muy grande, ¿no? Acá empiezan las especificidades de uno y de otro. Resumen. A veces salteamos la lectura del resumen, o si estamos medio apurados, pasamos la hoja o directamente no lo imprimimos. Bueno, sin embargo, en el caso de los artículos de revista, el resumen es una presentación general que aporta más indicios a los que ya sabemos por el título, el subtítulo y por la autoría. Es más, si no estamos estudiando para un parcial, esto es, si ese artículo no es una lectura obligatoria, esto es, si estamos queriendo componer un programa para una materia que vamos a dar, para una charla que vamos a dar, si queremos hacer un trabajo monográfico para una materia, y tenemos que construir nosotros y nosotras los textos de referencia, ese resumen de unas pocas palabras nos va a decir si, miles de comillas, nos sirve o no nos sirve de acuerdo a lo que querramos buscar. Y para el caso de los capítulos hay algo específico que también muchas veces pasamos de largo, que tiene que ver con el índice. Esto es, el índice del libro en el cual está incluido el capítulo también va a dar informaciones sustantivas. ¿Por qué? Porque me va a permitir saber ese capítulo, de qué discusiones viene y a cuáles discusiones prepara. Si es un libro colectivo, también me va a estar diciendo, bueno, efectivamente, cómo esa investigación está dialogando con otras voces que forman parte de esa compilación o ese libro editado por alguien. De vuelta, muchas veces pasamos por alto, o en las cátedras, y ahí también hay que hacer, digamos, campañas si se quiere, estaría buenísimo que todas las cátedras acerquen, además de buenos originales, que acerquen la portada y el índice del libro en el que está incluido el capítulo o los capítulos. ¿Cómo vamos hasta ahora? Re bien. Perfecto. Ahí tengo. Genial. Ya dejo de hablar
para hacer un espacio, y a quienes están organizando, por favor, díganme si me fui al diablo con el tiempo y demás. Cuando quieran, mandan, porque yo no estoy viendo las caritas, digamos. Así que en confianza abran micrófono y vayan por ahí. Avanzo sobre otros tres componentes más que son de capital importancia para entrar a la espesura de un texto académico y por lo tanto a la lectura de ese texto. La introducción, ¿no? Se supone que la introducción de un capítulo de libro o de un artículo de revista debería contener más o menos y en diferente orden el contexto o el periodo de la investigación, ¿no? Esto se relaciona con esto que yo les decía acá, la escala espacial y temporal de la investigación, ¿no? Los antecedentes específicos de un campo. Bueno, se supone que si está bien construida la argumentación que nosotros vamos y nosotras vamos a leer de manera académica, esas discusiones tienen que estar enmarcadas en mojones anteriores. Esto es, quien escribe un texto académico va siguiendo las pistas que dejaron anteriormente o casi en paralelo por otros, otras y otros. Bueno, precisamente hay un momento en el que quien escribe especifica con quiénes está hablando y contra quiénes está hablando también, ¿no? Lea, mira, acá Luciano comenta en el chat, ¿puede ser que se conozca como estado del arte? Exactamente, es el momento del estado del arte, ¿no? En donde si tenemos lugar, y ahí damos un montón de discusión. Si no, a veces yo ahí les traje unos ejemplos que después Sol me vas a decir si hay tiempo y si hay ganas. Vamos a ver cómo se resuelve, porque claro, si yo tengo una tesis entera y casi armo un capítulo entero, o voy con, no sé, 10 páginas de estado del arte. Para el caso de una introducción de un capítulo de libro o un artículo de revista, a veces tengo que resolverlo en una nota a pie de página. Otra cosa que lo digo yo cuando yo era estudiante, muchas veces pasaba por alto, leía lo que estaba en el cuerpo central. Bueno, las notas a pie de página nos dan información sustantiva para avanzar en la comprensión del argumento. Por ejemplo, me pueden decir en una nota a pie de página, esto que Luciano decía, el marco, el estado del arte. Metodología, esto es, bueno, ¿cuáles son los documentos que han analizado? Encuestas, revistas, entrevistas, expedientes judiciales, observaciones de clase, ¿no? ¿Cuál es el corpus documental que se analiza? Y también las formas en que va a ser analizado o leído, ¿no? Y acá sí es bien interesante, si quien escribe quiere convocarnos a esos diálogos de los que nos hablaba Barthes y La Rosa, tendría que dejar una hoja de ruta, ¿no? Tienen como las miguitas que uno puede ir dejando para que alguien que viene atrás vaya caminando, o las huellas que dejamos, por ejemplo, cuando caminamos sobre arena mojada, en donde efectivamente nos tiene que presentar cuál es el objetivo del texto, cuáles son los interrogantes, y una presentación breve de los apartados. Del desarrollo, entro en el anteúltimo apartado. El desarrollo debería contener subtítulos. Y esos subtítulos son los que avanzan sobre los interrogantes y sobre los objetivos específicos. Aquí me salgo un poco del libreto, sin ser referencial, ni autorreferencial, ni para nada. Pero me acuerdo que cuando yo recién empecé a leer textos académicos, en un momento en donde no sabía que lo que yo estaba leyendo se llamaba académico, yo estaba en primer año de la facultad, hace muchísimo tiempo atrás, y para mí estaba leyendo una fotocopia, ¿no? Bueno, después de un tiempo, después de varios años, supe que no es una fotocopia, sino que es un capítulo, una introducción, bla. Pero digo, en esos momentos donde yo no estaba, y además no tenía cierta soltura para la lectura académica, ni tampoco para la lectura literaria, ¿no? No se crean que yo me construí como lector así
de un día para el otro, me acuerdo que una de las cosas que a mí me marcaban los subtítulos eran las pausas. Entonces, por ejemplo, yo leía lo que después me enteré que se llamaba introducción, paraba, volvía a leer, subrayaba. Acá viene un subtítulo, leía todo el subtítulo, o sea, todo el primer apartado sería, paraba, volvía a leer, subrayaba, y después componía en la comprensión general, ¿no? El subtítulo entonces es un buen momento para esto que decíamos con los anteriores autores, levantar la cabeza, reflexionar, marcar, hacer preguntas y volver. Última, conclusiones para el artículo, conclusiones, reflexiones finales, cierre, y para el capítulo a veces no tiene un subtítulo que diga conclusión, pero sí tiene un apartado de cierre que invita a la lectura del otro capítulo o hace un sumario de las discusiones que se dio, ¿no? Ahora sí, Sol, pregunto, le pregunto a Sol Malgonde, nada, porque es mi compañera y porque la admiro mucho, pero no, Abril, la pregunta a Sol. ¿Tengo un ratitín para ver un ejemplo práctico de estas cuestiones o no? Dale. Sí, 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 no sé cómo lo venías pensando, pero pienso que son 5 menos 10. Si querés nos tomamos Sí. estos 10 minutos, si alcanza el tiempo, ¿alcanzan En esos 10 minutos? 10 minutos lo termino. Genial. Buenísimo. Vamos. Entonces, yo acá les traje, esto es, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Pero no voy a compartir toda la pantalla, sino acá. Compartir. Fíjense, yo les traje, no sé si voy a llegar a ver todo, pero por lo pronto les traje el ejemplo de cómo se construyó, digamos, Isabela Cose es de quien yo aprendí, una de mis maestras, ¿no? De quien yo aprendí esta cuestión de la lectura académica, la construcción, ¿no? Entonces, fíjense cómo, primero, acá les traje un libro que tiene estoy compartiendo, sí, que tiene marcas de lectura, al menos tiene mi nombre, ¿no? Y Mirá, tiene, voy a mostrarlo porque lo tengo, para que vean la bravo, cara que es preciosa de este es libro. ese, Es es este ese, libro, hermoso. exactamente. Tiene mis marcas, ¿no? Mi nombre y apellido, lo compré en el 2014, que fue el año en que se editó, y bueno, bla. Entonces, fíjense, Isabela Cose, autora, título del libro, Mafalda, subtítulo, Historia Social y Política. Acá tengo algo importantísimo de un libro, que es, aquí los datos, ¿no? Se editó en el 2014, ¿no? Y eso replica a dos grandes campos, los estudios culturales y la historia social, ¿no? Y, esperen que tengo que ir moviendo las pantallitas. Índice, lo que yo les voy a presentar, a ver si, esperen un segundito, acá, es el capítulo 3, que se llama La escala transnacional, dos puntos, circulación, apropiaciones y resignificaciones. Entonces, para eso, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Ver el capítulo en una discusión más amplia. Voy al índice. Entonces, para que Isabela llegar acá, esto es el capítulo 3, la escala transnacional, circulación, apropiaciones y resignificaciones, se tomó dos capítulos antes, donde habló sobre los diálogos que Mafalda tuvo o mejor dicho, que Quino construyó con una clase media que se estaba configurando con características distintivas en los años 60, ubica a Mafalda en un momento bisagra de la historia política y económica argentina, que es la radicalización del terrorismo de Estado, y llegamos a ese tercer capítulo habiendo dado esas discusiones de alguna manera. ¿A qué voy con esto? Que si a mí me gustó, si yo me sentí cautivado, si yo sentí placer por ese texto, yo después voy a buscar el libro, se lo voy a pedir a Sol y voy a sacar otra copia, o me lo voy a comprar, voy a la biblioteca. Digo, fíjense qué importante que es ustedes, como lectores y lectoras, pero también como docentes,
que van a hacer si es que tienen ganas, de convidar a, digamos, que no quede la sábana corta. Esto es, ese capítulo dialoga con otros. Si tienen ganas y tiempo, vayan a buscarlo. ¿Se acuerdan, no? Introducción. Y acá también hay marcas de diálogos. No sé si se ve bien, porque yo lo marqué sobre mi libro y después lo digitalicé. Pero acá aparece la palabra, en realidad es una sigla que yo utilizo para decir objetivo, ¿no? Leamos juntos y juntas. Tenemos una introducción de una carilla, son 3 carillas, vemos si leemos eso y me voy. Dice así: hoy, 15 de marzo de 2012, Mafalda cumple 50 años. Antes de ser desmentida, la noticia se regó por el ciberespacio. Quedó instalada entre los titulares de los principales diarios latinoamericanos y europeos, pero también en innumerables blogs de admiradores anónimos en distintos puntos del globo. Muchas de las notas insistían en las millones de imágenes de Mafalda que circulaban en el mundo impresas en cuadernos, pósters, adhesivos, agendas y revistas, y que la tira había sido traducida a 26 idiomas. Más allá de su exactitud, la cifra tiene valor en sí misma, denota su impacto universal. Esa escala global es una dimensión insoslayable del fenómeno Mafalda y es lo que abordaremos en este capítulo. Entonces fíjense cuáles son las palabras que usa Isabela para decir este es el objetivo. No siempre aparece el objetivo, este capítulo es ta, ta, ta. Hay que comenzar a desandar, a leer como escritores y escritoras para ver qué decisiones tomó Isabela que nos ponen a nosotros y a nosotras en, acá está, este es el objetivo. Y fíjense que dialoga bien con el título, la escala transnacional, circulación, apropiaciones y resignificaciones ¿de qué? De Mafalda, porque el libro se remite a Mafalda. Soy un pésimo expositor, no dije quién era Mafalda, pero calculo que sabemos en esta sala a qué nos referimos con la historieta de Quino. Entonces, fíjense, acá, ya en el primer párrafo, nos está invitando y nos está diciendo, este es el objetivo del capítulo. Sigo. Bueno, no voy a poder leer todo porque se va a volver medio denso. La autora caracteriza, ¿no? Leo las primeras oraciones. La tira no demoró en publicarse fuera del país. La primera vez incluso sucedió sin el impulso de Quino ni de la editorial Jorge Álvarez. Apareció en Época, el diario editado en Montevideo por Eduardo Galeano, y en 1967 se publicaba en el diario BP Color las siglas de Bien Público de la misma ciudad. Bueno, sigue. Después lo va presentando. Un año después, en Italia, una selección de tiras integró la compilación Il libro dei bambini terribili, y en 1969, bueno, y así sigue. Sigo. Acá tengo que volver a correr. Sigue construyendo, y fíjense que yo acá marqué otra vez objetivo. Este capítulo está dedicado a entender, verbo, ¿no? Infinitivo. Entender cómo fue posible esta expansión, esto es, la expansión transnacional de la tira escrita y dibujada por Quino, y qué significación adquirió la historieta en los nuevos públicos conquistados. Ese es el objetivo. Sigo. Mi punto de partida es que el éxito alcanzado a escala internacional resulta fundamental para comprender el fenómeno de Mafalda y que al mismo tiempo ese análisis pondrá de relieve los procesos sustantivos propios de los años 60 y 70, época que ha sido considerada un punto de aceleración de la globalización. ¿Sí? Entonces, ahí está diciendo Isabela, este es mi objetivo. Pero fíjense que sigue con lo transnacional, y acá yo había notado HP, que es hipótesis para mí, hipótesis, supuestos, interrogantes. Dice, en estas páginas propongo que el éxito global de Mafalda
colabora para entender dos características de la transnacionalización en los años 70. Bueno, por un lado, y yo acá me marqué A, revela la importancia de los pequeños emprendimientos y la estructuración de redes informales. B, digo yo, o sea, diálogo con Isabela, vuelvo. Por el otro, otorga visibilidad a cierta reconfiguración de la circulación. Bueno, no quiero meterme en esta cuestión, ¿no? Y fíjense que a pie de página, la autora está diciendo con quiénes estuvo dialogando ella. La literatura y la plástica constituyen campos decisivos para comprender estos redireccionamientos en toda su complejidad durante los años 60 y 60. Véanse Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil, Nora Catelli, en Carlos Altamirano. Digo, fíjense cómo ahí aparece lo que yo les decía hace un rato, ¿no? ¿Cuáles son los diálogos, cuáles son los antecedentes sobre los cuales la autora está escribiendo? Y aquí nos está presentando estas dos dimensiones, las redes informales y la centralidad de las regiones periféricas, características de la circulación transnacional de los años 60, constituyen condiciones de posibilidad, pero no explican por sí mismas la expansión de determinadas producciones culturales originadas en países latinoamericanos. Bueno, y aquí nos está diciendo que ella se va a dedicar ¿a qué? A Italia, a España y a México. Entonces, cuando ustedes van a las páginas siguientes, primer apartado, Italia, una bambina contestataria abriéndose mundo. Apartado número... ¿Dónde estamos? Apartado número 2. Esperen que el pasaje del PDF es un poco complicado. Acá está. El otro apartado, en España. Y después llega el apartado donde se dedica a México. Esperen un segundito. Y ya con esto sí, prometo que ya está. Mafalda en México, ¿no? Entonces, fíjense que la autora propone, yo iba a decir promete, o sea, la palabra no sería promete, digo, la autora lo que nos está haciendo es, bueno, yo parto de este objetivo, lo construyo de esta manera y lo organizo en estos apartados. Y a lo último, nos da un respiro y aparecen, a ver si lo tengo por acá, y aparecen momentos de cierre. Bueno, ahora sí, digo, fíjense que lo que yo les propuse tiene que ver con una entrada muy general, muy global, digamos, preferí como, digamos, pecar de volar muy alto, si se quiere, y no ahondar, justamente por el tiempo y por las características de esta conversación, ¿no? Pero invito justamente a eso, ¿no? Que leer académicamente supone construir una escena de lectura. Esa escena, digo, hablando mal y pronto, se compone sabiendo si ustedes van a leer mejor a la mañana o a la tarde, con la puerta cerrada, con la puerta abierta, escuchando música o no. Bueno, iba a decir en el colectivo, ahora se complicó un poco, pero digo, me quedo toda la noche estudiando, o yo soy más de estudiar a la mañana. Y también supone conocer las estructuras de los textos, y que esos textos, si están bien construidos, de alguna manera o de otra siguen esta argumentación. Por lo pronto me gustaría escuchar preguntas, sugerencias, y insisto en la interlocución con quienes organizan este espacio. Ahora me dicen ustedes qué es lo que tengo que hacer. Bueno, muchas gracias, Leandro, por la exposición. Muy interesante todo lo que dijiste. La verdad que un placer escucharte. Y la idea de este segundo espacio es eso, de que
quien tenga alguna pregunta, comentario o quiera compartir alguna experiencia en relación a lo que implica leer y todo lo que Leandro fue comentando, eso, abran los micrófonos o por el chat y vamos leyendo. Bueno, no sé si alguien iba a decir algo. Si no, bueno, comento yo un poco. No sé, una reflexión quizás en torno a la presentación de Leandro que me encantó, la verdad, estuvo muy, muy bueno escucharte. Y bueno, me hizo pensar, ¿no? Como un poco en capaz mi recorrido. Yo me presento, soy Eugenia, estoy en 5º año de historia. Y me hizo pensar un poco eso en mi recorrido como estudiante, mis primeros años, quizás el camino de ir creciendo también y de encontrarme nuevos desafíos a la hora de leer y de escribir también, porque bueno, como decía Leandro y Solcito, y decimos siempre y sabemos, la lectura y la escritura son como cosas que van muy de la mano, incluso en el proceso de estar leyendo un texto, estas notas al margen es un ejercicio de producción de una idea también y de anotar cosas, y bueno, pero bueno, particularmente me pareció una idea recontra interesante que nunca había pensado o nunca había terminado de conceptualizar, pero que cuando la contó Leandro dije, wow, es cierto, esto de un poco acercarnos al texto como si fuésemos escritores, y algo que hacemos mucho en historia, porque, bueno, historizamos todo, también es historizar un poco a los autores y, bueno, prestar atención a en qué contexto escriben, en qué discusiones historiográficas están inmersos, y todo ese ejercicio que sí hacemos, pero esta cuestión de, bueno, entender digamos, por qué está escribiendo eso, más allá del contexto, digo, qué es lo que quiere decirnos, por qué el profe nos da un capítulo de ese libro en particular, sabiendo que es una bibliografía o una obra de un autor que seguramente tiene un libro más de ese tema y muchos capítulos más de esa misma obra, que estamos leyendo una parte muy puntual y muy pequeña. Y también, digo, como esa cuestión, ¿no? De poder desgranar el texto, no sé, también me ha pasado mucho y a veces me sigue pasando esta cuestión de leer para una cursada y llegar a la cursada y ver que están hablando de algo que no sé qué es. O sea, el texto dice una cosa, algunos autores eso que son como bastante crípticos o bastante difíciles de seguirle el hilo y decir, bueno, abordarlo de una manera que me sea que pueda ser capaz eso de desgranar la idea y decir, bueno, ¿cuál es su hipótesis? O sea, ¿qué son las pistas que me da este autor? ¿Por qué tiene estos subtítulos, estas partes? Nada, eso me pareció súper interesante también como para hacerlo más conscientemente, tener ese ejercicio de ahora en más de decir, bueno, lo voy a abordar como pensando en la mente del escritor, ¿por qué hizo esto así? Así que nada, como esa idea de pensarnos como escritores me pareció recontra interesante, y nada, porque quería reflexionar sobre eso. Gracias, Eugenia, hermoso. Y al mismo tiempo, efectivamente, porque podemos ser escritoras y escritores. Justamente, quizá digamos, en la urgencia de una cursada y de una carrera en general, digamos, nos pasamos escribiendo parciales, trabajo final de promoción, el diario de las prácticas de la enseñanza, o la tesina. Bueno, quizá la tesina tiene otros componentes, ¿no? Pero no siempre reflexionamos ni nos dan la posibilidad de transformarnos en escritores y escritoras, ¿no? A veces por desconocimiento, no estoy hablando de cuestiones conspirativas ni nada por el estilo, pero empecemos desde el vamos, empecemos desde nuestros espacios de estudio a construirnos como escritores y escritoras a partir de forjarnos como lectores y lectoras, ¿no? Y ahí pensaba con vos, o a partir de lo que vos decías, Eugenia, la importancia capital de, en primer lugar, saber, bueno, desde dónde se escribe, ¿no? Pero vos le diste, me encantó esta idea de, bueno, ¿y por qué una cátedra pone ese texto como bibliografía obligatoria?
¿no? Eso también es una buena pista, para decir, pero ¿por qué este texto está en la unidad 4 del programa, que la unidad 4 se llama tal? Ah, mira, acá está. Y ese texto, ¿lo vamos a leer en soledad o lo pusieron como bibliografía obligatoria para discutir con otro? Y ahí la lectura nos lleva a esos diálogos de los cuales yo les decía, ¿no? Pero está bueno, Eugenia, lo que vos reponés, porque leer académicamente para una cátedra universitaria también tiene ciertas reglas que hay que conocer, ¿no? Y la otra, pensaba en mi propia trayectoria como estudiante de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades, pero bueno, hace mucho tiempo atrás, y en una materia que quizá no tenía una carga de lectura tan grande, que era lógica. En su momento teníamos, en ese momento se jugaba muchísimo más y la complejidad pasaba por la ejercitación de la lógica formal, y yo, como los teóricos no eran obligatorios, yo dije, listo, si no es obligatorio no voy, porque yo había tenido en la escuela secundaria lógica y me había ido muy, muy bien. A los teóricos no iba, y los 2 primeros prácticos los hice ahí medio como en el colectivo, ¿no? Al tercero, cuarto, ya estábamos cerquita del parcial, llegué a participar de una clase en donde literalmente no entendí nada, de las 18 a las 20 horas. Durante 2 horas todo el mundo estaba hablando en un idioma que yo no entendía. Pero pensé los primeros 15 minutos, no, esto seguramente el profesor está hablando en otro idioma, puesto que no, mis compañeros y mis compañeras de al ladito decían, claro, entonces es esto, sí, claro, es esto. Entonces, yo a partir de esa experiencia, bueno, me volví a mi casa, y como soy bastante testarudo, estuve 15 días, me interné a estudiar lógica, y bueno, acá estoy, ¿no? Pero quiero decir que esa experiencia a mí me sirvió para decir, qué feo, digamos, qué mal que me sentí como estudiante universitario participando de un espacio en donde no podía poner ni una palabra, ¿no? O sea, no podía intervenir, no solamente no podía decir, a mí me pareció bien esto, o no entiendo, porque no entiendo desde que se cerró la puerta hasta que después la volvieron a abrir, ¿no? Desde el aula. Leer académicamente para participar en una comunidad también supone prepararse para dar esos diálogos, ¿no? Yo quería decir algo y también un poco vinculado a lo que salió en el chat. En principio, yo soy de sociología y estoy cursando ahora una materia que es sociología de las élites, en la que se estudia mucho como qué pasa en la universidad y qué posiciones tiene cada uno, y un poco leyendo esos textos de esa materia estuve pensando mucho en este ciclo, porque todo el tiempo como que me reconfirmaba que tener estas instancias en las que pensar la práctica de leer y de escribir y las particularidades que eso tiene en la universidad, un poco nos empodera, porque me parece que realmente poder tener como una actitud mucho más reflexiva sobre lo que implica leer y escribir en nuestras universidades nos permite primero conocer las reglas y después pensar de qué manera queremos apropiarnos de esas reglas, e incluso pensar en transformarlas, que es algo que hacemos los militantes en la universidad y en cualquier lugar en el que estemos. Porque me parece un poco, bueno, aislado algo que decía Sol al principio, no me acuerdo si lo dijo o no, pero es algo que recorre mucho la idea de haber hecho este ciclo, que es que son cosas que, estas reglas, o esto que implica leer y escribir académicamente, que quizás no lo implica leer y escribir por placer fuera de la facultad, son cosas que se dan por hechas muchas veces. O sea, en nuestras carreras quizás nadie nos enseña o nos explica qué es un texto académico, qué implica esto de conocer al autor primero, saber desde qué lugar está escribiendo, y después todas estas otras reglas que capaz son más de este saber hacer del estudiante, que tienen que ver con por qué un texto está en una cátedra, o sea, por qué una cátedra nos propone leer algo, por qué lugar ocupa ese texto en el programa, y me parece que es recontra importante que tengamos un lugar en el que aprender esto más a conciencia, como que nos permite una apropiación de nuestra práctica de estudiantes, que es recontra importante. Nosotros estos años estamos, como el año pasado y particularmente acompañando mucho compañeros que son ingresantes, que muchos están acá, y se ve mucho eso, como una desesperación y un miedo frente a lo que implica abordar un texto o incluso escribir,
que para mí como que reafirman mucho la importancia de encuentros como este. Y en ese sentido me parece como esto, como que lo que decían, quería leer los comentarios de Luciano, que decía, me gustó mucho lo que comentaste al principio de crear una escena con la lectura, a veces cuesta mucho poder representar lo que pretende decir el texto, y Camila Zulueta dice, también está muy buena la idea de poder apropiarse del texto, repensar lo que el autor quiere decir y qué idea estamos produciendo en base al texto que leemos. Para mí eso está genial porque realmente me parece que es algo que no siempre tenemos en cuenta a la hora de abordar un texto y que instancias como esta nos permiten como eso, como capaz llevarlo a un plano más de la conciencia, de lo reflexivo, que está recontrapiola, porque muchas veces, además, ya la corto porque estoy hablando un montón, pero por lo menos a mí me ha pasado durante muchos años, yo estoy en 5º año, ya se supone que me tengo que recibir, tener una lógica medio productivista, como eso, de que tengo que avanzar y leer todo lo que pueda en el menor tiempo posible porque llega el parcial, y eso muchas veces es mucho peor que abordar el texto desde un lugar un poco más, bueno, me voy a detener a averiguar quién es este autor, voy a detenerme a mirar la introducción del texto, no me la voy a saltear, porque después eso nos permite realmente entender y poder apropiarnos de eso que estamos aprendiendo y que en definitiva nos forma como profesionales. Así que eso, me parece repiola todo lo que están diciendo en el chat, y ahí hay un comentario de Mica que capaz que algún otro lo quiere retomar porque lo mandó mientras estaba hablando y me quedó medio viejo. Pero bueno, eso. Sí, yo ahí aprovecho, leo el comentario de Mica que dice que le pareció súper interesante la idea de dialogar con el texto, si bien siempre realiza notas al margen, nunca lo pensé en esos términos. Y yo capaz quería aprovechar este comentario y esto que venía diciendo Sol, para también pensar eso en relación con ciertos recursos que nosotros tenemos a mano, que nos ofrecen las cátedras, también quizás pasando a un plano un poco más concreto, de decir, bueno, tengo este texto y qué tengo que hacer con esto y cómo hago para relacionar esto que estoy leyendo, acordármelo, entender lo importante, reconocer qué es lo que me va a servir para después escribir un parcial o preparar para el final. Y ahí, retomando incluso cosas que habíamos charlado en el primer encuentro, que también por las dudas el de técnicas de estudio está grabado en YouTube para quien quiera verlo, tiene que ver con el uso de los documentos claves que nos ofrecen las materias, que son el programa y el cronograma. Digo, los programas de las materias, y ahora pensándolo enfocado en la lectura, con esta misma lógica de que decía Lean, que en un capítulo de un libro vos podés ver el título de ese capítulo y entender más o menos de qué se va a tratar ese capítulo, y ver el índice de un libro y decir, bueno, este libro va por acá porque miro el índice de los títulos de cada uno de los capítulos, el programa de una materia nos presenta ese mismo pantallazo, pero en este caso para la materia que estamos cursando. Digo, cada unidad o cada núcleo o cada parte o el nombre que le ponga a cada cátedra tiene su título, y en esa clave nosotros al revisar ese programa y a llevar adelante procesos de lectura o dinámicas de lectura junto con el programa de la materia, vamos a encontrar, digamos, cierto criterio, o vamos a intentar explicitar o empezar a ver las relaciones entre cada uno de los textos que vamos leyendo, lo que charlamos en la clase de esa semana que se leyó, que, digamos, que se desarrolla a la par de la lectura de ese texto, lo que después nos van a preguntar en el parcial de esa materia, y eso se explicita en el programa que se organiza a través de cada unidad y que muestra cuál es la bibliografía obligatoria y qué va primero y qué va después y demás, y también en el cronograma, que es el que como quizás más en la cotidiana nos ordena, bueno, este texto va primero, este texto va después. Una recomendación, algo que algunos profes lo hacen y para quienes no lo hagan está bueno preguntarlo, es preguntar, profe, ¿por qué texto empiezo a leer? ¿Qué texto leo primero y cuál después? Muchos profes nos dicen, arranquen por este texto y después vayan al otro. Tiene un criterio eso, digamos, tiene como un sentido de decir, bueno, capaz, por ejemplo, para alguna materia, el primer texto es el que hace el contexto más histórico y el segundo texto es el que hace, no sé, pienso en el caso de ciencias de la educación, el segundo texto es el que va quizás a desarrollar ese proceso, ese sujeto, esa idea más en particular. Entonces, leer primero uno y después el otro tiene un criterio que está bueno rescatar. Se lo podemos preguntar a nuestros docentes si vemos que hay 3 textos para la semana y queremos saber por cuál nos conviene arrancar. Y lo mismo también los recursos de las guías de lectura, que a veces son algo que aparecen en el campus o que vemos que están en el cuadernillo y no le damos tanta bola, pero son documentos que son fundamentales porque al leer una guía de lectura, después acercarnos al texto y después volver a esa guía de lectura, podemos reconocer cuáles son los ejes, cuáles son las discusiones
que dentro de un texto son más importantes, son más relevantes en el marco de esa materia, porque, digamos, y quizás es algo que suena redundante, pero no nos olvidemos que no estamos todos leyendo tal o cual texto por placer y o casualidad estamos leyendo esos textos. Estamos leyendo en el marco de una propuesta de enseñanza. Digamos, hay un conjunto de docentes que quieren que nosotros nos formemos en historia de la educación general, o en fisiología aplicada, o en introducción a la historiografía, y en esa clave se eligen una serie de textos y no se eligen otros, y está bueno que, digamos, que también pensemos la lectura mientras nos estamos formando como estudiantes en esa clave. Y para eso, revisar el programa a lo largo del cuatrimestre y las guías de lectura, que son los recursos que los docentes nos dicen, como casi literalmente, mira, este texto lo importante es esto, esto, esto y esto, que es lo que te pongo en la guía, está re bueno y es re útil, nada, para acompañarnos también en el proceso de lectura. Y después, otra cosa que también me pareció re interesante de lo que decía Lean, tiene que ver con que cuando estamos leyendo, no solo estamos hablando con ese autor o esa autora de cierta manera, porque le hacemos preguntas, porque le hacemos comentarios, porque le marcamos lo que dijo y se lo discutimos, o al contrario, nos encanta y nos lo guardamos y nos lo dejamos como algo clave para otra cosa, sino que también estamos leyendo con nuestros compañeros de cursada, y eso está bueno que lo tengamos en cuenta. No, hay otras 20, 30, 50, 100 personas que están leyendo el mismo texto que vos en el mismo momento, en la misma semana, o más o menos, y está bueno poner esas cosas en común, compartir lecturas, charlar sobre qué entendiste vos de esta parte de este capítulo y de este apartado, digamos, en ese sentido, poner en común interpretaciones de la lectura. No, yo leí este párrafo y no entendía a qué se refería, a mí me parece que el objetivo era este, y obviamente después eso llevarlo a algún encuentro sincrónico, a alguna clase, también es algo que resulta súper como valioso y pertinente y formativo para nuestra trayectoria de la cotidiana de cómo llevar el cuatrimestre. Volví. Hola, Lean. Ay, las conexiones a internet, en fin. Me quedé con ganas de dialogar con Sol Alconada, porque ella dijo algo y justo estaba por decir, me quedé. Ella hablaba de, o traía en su parlamento, implícita o explícitamente, bueno, hay una diferencia entre producir y leer textos académicos y entre producir y leer textos que podrían, por allí se decía leer por placer. Bueno, ¿no? Construir una novela, un cuento o una poesía es muy diferente a construir una argumentación académica, ¿no? Leer también ese tipo de producciones es muy diferente. Sin embargo, las dos contienen la necesidad de construir una escena de escritura, de lectura. ¿Por qué? No sé, por ejemplo, me doy cuenta que para mí leer una novela es solamente en vacaciones, cuando tengo tiempo. Otros y otras van a decir, bueno, yo leo todas las noches, otros van a decir, no, si yo llego a leer una novela en la noche, no duermo después, bueno, lo que sea. Ahora, sabiendo que hay diferencias entre la lectura de un texto académico y la lectura de una novela, un cuento o una poesía, quiero decirles que leer literatura, leer una novela, nos viene muy bien para ejercitar la lectura académica. Ni les digo para ejercitar la escritura académica, ¿no? A veces pensamos que van por carriles diferentes. Bueno, yo voy a leer un cuento cuando termine de cursar o en las vacaciones. Bueno, quiero decirles que leer literatura nos conduce también a afinar la lectura académica y a construir nuestros propios argumentos. Y en diálogo con Sol Maluendes, y por ahí lamento que cuando me desconecté, perdí el chat, por allí salía esta cuestión de, me gustó esto de la escena de lectura. Bueno, Sol recién decía que, o digo a través de Sol, o valiéndome de la intervención de Sol, que esa escena de lectura también puede ser una escena colectiva de lectura. Esto es, una escena donde puedo leer
en conjunto con otras personas, o puedo formular esas preguntas o compartir las preguntas que hice a ese texto en un colectivo, ¿no? Y eso también, la escena de lectura académica es muy valiosa, la nutre mucho, ¿no? Esta idea de, pero también tienen que saber qué les viene bien a ustedes. Ejemplo, a mí me viene bien leer en soledad, supónganse, bueno, miren, yo leo los fines de semana porque laburo toda la semana, nos juntamos si quieren el martes cuando yo terminé y comparto las preguntas. Hay quienes gustan de leer en voz alta con otra persona. Bueno, eso tienen que saber ustedes. Más allá de una u otra modalidad, no dejen de nutrirse del diálogo con quienes están leyendo, como dice Sol, en forma, digo, casi en paralelo o por ahí, quienes están leyendo el mismo texto, o los mismos textos de una unidad, o los mismos textos de un programa, ¿no? Que ahí también pesqué que Sol presentaba algo que a mí se me escapó, digamos, o no entraba en la exposición, que es, bueno, leer un texto académico en el marco de una cátedra universitaria supone incluirlo en una clase, en una unidad, en un programa, ¿no? Buenas. Yo soy Melanie, Mela, soy ingresante de Filo y fue para mí súper productivo todo lo que dijeron, porque la verdad es que sigo pasando por eso. Recién ahora siento que con esto estoy comprendiendo lo básico de lo que es un texto académico, que en el ingreso nosotros tuvimos que parte del trabajo que nos dieron era identificar si un texto era académico o no, pero yo nunca tuve la información de qué es un texto académico, lo tuve que entender e interpretar sola o de preguntas con compañeros, porque no fue algo así, no fue una explicación como la que vos diste, Leandro, muy clara. Yo creo que me di cuenta sola que los subtítulos hablaban del título y que el título era una idea de lo general y que después lo del encabezado, pie de página, nunca veo nada. Y claro, a veces digo, no llego a leer este libro, bueno, ni lo miro. Pero claro, si yo por ahí lo mirara mínimamente como para introducirme, podría decidir si lo leo porque es pertinente a lo que estoy queriendo saber. Así que agradezco y nada, sí, lo del contexto, siento que me pasa eso, que cuando elijo dónde leer, cuándo leer, a mí me sirve leer en voz alta, me escucho, voy con pausa, me conecto y no sé qué pasa afuera. Y eso que es algo que no me gusta leer. Siempre dije no me gusta leer, pero no es que no me gusta, o sea, me doy cuenta que no lo hice, que no sé lo que es y que bueno, acá estoy. Yo decía que yo no gustaba de leer literatura, o que leía en vacaciones, y la verdad que eso me lo metí en un bolsillo, me construí como lector de literatura, también en diálogo sobre todo con compañeras de letras. Estoy pensando en Verónica Luna, que ella lleva adelante un emprendimiento editorial que es Estructura Mental a las Estrellas, la editorial M, y bueno, y me fue convidando y demás. Pero para que, Melanie, me viene al pelo su intervención, justamente ¿por qué? Porque la argumentación filosófica conlleva reglas muy diferentes a la argumentación antropológica, sociológica y o histórica, ¿no? Eso también hay que aprender a transitar. Yo no tengo formación en la argumentación filosófica, sí en la argumentación histórica, ¿no? Ahora, pensando en mi experiencia como estudiante de Ciencias de la Educación, que hace unos años teníamos una materia que era Introducción a la Filosofía, yo recuerdo cómo me tuve que enfrentar a una argumentación filosófica sin estas herramientas. Entonces, ahora lo digo, ¿no? Leandro del 2021 le dice a aquel del año 99, creo, que cursé Introducción a la Filosofía, yo decía, listo, tenemos un texto de Descartes, que son 5 paginitas, decía, ¿no? Lo leo al toque. Ahora,
cuando la profesora nos proponía centrarnos en una oración o incluso un solo párrafo, y yo me daba cuenta que no podía pasar ese párrafo sin comprender lo que estaba leyendo, ahí dije, bueno, efectivamente, bueno, lo dije después de un tiempo, ¿no? La argumentación filosófica es muy diferente a la histórica, por ejemplo, y al mismo tiempo, volviendo a esta escena media pava que yo les estoy diciendo, ¿no? Después, claro, a mí me sirvió mucho saber en qué contexto estaba Descartes haciéndose esas preguntas. Rapidísimo, para dar contexto a esta intervención. Descartes, siglo XVII, durante las primeras hojas de esa meditación metafísica, pone a dudarse de la propia existencia, digamos, si los sentidos lo engañan, si la razón lo engaña. Yo decía, pero, ¿qué es esto? ¿Por qué está dudando de esto? ¿Qué es esto del objeto de cera que se derrite al lado del fuego? No entendía nada. Y me parecía hasta sin sentido, irrelevante. Cuando fui a la clase, bueno, me enteré, siglo XVII, la razón moderna y demás de los demás. Y otra cosa, que eso lo aprendí de los diálogos con mis compañeros de claustro de filosofía, es fundamental también saber, uno, quién hace la traducción de ese texto. Es fundamental saber quién traduce ese texto, si la traducción es buena, si es mala, si es la traducción de la traducción, si quien, bueno, y por otra parte, si estoy leyendo a alguien que escribe en el siglo XVII, en el siglo XX o en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces digo, ahí Melanie, gracias por el aporte, porque justamente también nos advierte sobre una lectura académica que en este caso, más que en otros, quizá me permito decir, tiene aristas disciplinares que no hay que desconocer. Y como decías vos de las preguntas, que están todo el tiempo, o sea, es una invitación desde la pregunta, por lo menos a mí me pasa en filo, por ahí en lógica se me complica, pero en filo las preguntas me ayudan a eso que vos decías, a frenar, a encontrar. Después yo algo que quiero decir, como capaz más en clave voy a parecer un entrenador motivando, pero es algo que yo trato mucho de hacer, es decir, más en clave militante, que es que me parece que todo esto que estamos viendo sirve para reforzar una idea que capaz sobre la que hicimos bastante hincapié en el primer encuentro del ciclo, que es que me parece que como reconocer todo esto que implica la lectura académica, también nos da la pauta y la tranquilidad un poco de saber que leer académicamente también es un proceso muy singular y muy individual. En el primer encuentro hablábamos mucho de eso, de que aprender a estudiar en algún punto, incluso a veces hasta como un ejercicio de adaptación, aunque suene raro o feo, es eso, es, bueno, efectivamente en la universidad hay personas que me exigen o que están esperando algo de mí, más allá de que yo además me estoy formando a mí misma como yo, en mi caso, futura socióloga. Entonces, es eso, es tener un poco la tranquilidad, incluso desde que ingresamos, ojalá que acá haya habido personas eso, que acaban de ingresar, sé que muchas sí, por ejemplo Melanie, de saber que voy a tener que atravesar un proceso de aprender a leer y de encontrar lo que a mí me sirve. A mí eso, lo de la noche, Sol, por ejemplo, estudia de noche. Para mí es una locura, yo a las 8 de la noche tengo el cerebro achicharrado, no hay ninguna chance, y cuando estoy, por ejemplo, atrasada porque rindo un final, me levanto a las 4 de la mañana, o sea, me duermo a las 8 y me levanto a las 4 de la mañana, y a esa hora que no huele una mosca y nadie me manda WhatsApp, puedo estar yo con el texto. Y eso lo aprendí re tarde, o sea, me costó un montón darme cuenta de que yo para preparar un final tenía que dejar de pretender juntarme con mi amiga La Poro, que es re noctámbula, porque no podía, o sea, no congeniábamos. Entonces me parece que también en ese sentido es súper empoderante reflexionar sobre la lectura y la escritura, bueno, en este caso la lectura y después la escritura como un proceso en sí mismo, que no es algo natural, que ya traemos y que ya tenemos que saber cuando ingresamos a la facultad, y eso, y también como asumir ese desafío de, a la par que intentamos como comprender los contenidos, comprender nuestra propia forma de
de abordarlos, porque posta que muchas veces tenemos como cierta idea de que todos estudiamos igual y que si yo no puedo, porque soy tonto, mucho esa idea, y es todo un proceso y que está bueno, por eso yo creo que por eso también yo me lo tomo como una tarea militante, de poder democratizar esa información. Me parece que con eso también tiene que ver este ciclo, de democratizar ese debate para que cada uno pueda hacer su propio paso por la universidad, ingresar, permanecer y egresarse, porque muchas veces realmente es algo recontra expulsivo. Yo veo compañeros de mi edad, o incluso más grandes que están hace muchos años en la universidad, y que todo el tiempo sienten esta frustración de no ser como los otros, de no poder leer una sola vez y listo. O de, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que es algo que ya casi parece que estoy orgullosa, pero lo digo mucho, que es que yo leo muchos resúmenes. Por ejemplo, muchas veces eso, me enrosca más. Bueno, Bourdieu, por ejemplo, es un autor que va, viene, repite algo 200 veces. Y capaz que yo aprendí que hay cosas que necesito leerlas de resumen primero. Y hay compañeros que no pueden hacer eso, que no pueden leer un resumen ajeno. Y está todo bien. O sea, la cuestión es eso, como asumir ese proceso individual de encontrarle la vuelta y obviamente de tratar de encontrarse con otros. En eso con Sol reacuerdo. Creo que nuestras carreras en particular, las de humanidades, y en realidad no sé porque no conozco otras, requieren mucho eso, del encuentro con otros, de saber qué piensa el otro, de incluso esto de hablar en voz alta, de hacerse preguntas, nada, eso, pero me parece que está re piola eso, como asumirlo como otro desafío más de atravesar la universidad, que muchas veces lamentablemente no está claro. Entonces uno se siente mal y en realidad no tiene por qué. Sí, Eso. A mí me pasa de no poder entender filosofía, leo 1, 2, 3, 4 veces y no logro comprender lo que me quiere decir el autor con las meditaciones o la analogía, algo así de Mónica Menacho y así, y me frustra no poder entender. Me levanto a la mañana para ver si a la mañana es el tiempo donde yo voy a captar la información esa, o a la tarde, y a veces me quedo a la noche para ver también si es el momento, pero no logro comprender. Pero estas ideas que dejó el profesor ya como me está estimulando a poder entender un poco mejor eso. Luciana, bienvenida a mi mundo, sería el subtítulo. Insisto, y creo que estás dando la clave, el hecho de decir, bueno, tengo dificultades, pero yo pasé por esto mismo que estás pasando vos, digo, justo compartí esa escena, de no entender ni la primera palabra de un texto, ni para qué estaba escrito, ni cómo. Y son aproximaciones sucesivas, Luciana. Ahora sí, bajarse el barco me pone punto final, si se quiere, al desafío. Bueno, no, hay que bancársela en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, es frustrante, claro, ¿sí? Pero vos misma lo estás diciendo, me fijo, ¿estudio a la mañana o estudio a la tarde? ¿Estudio sola o estudio con otros y otras? A filosofía, que me cuesta un poco más, le dedico más tiempo que a la otra materia que va un poco más rápido. Esta semana, digo, pero lo importante justamente para formarse en la lectura académica es, primero, saber que hay disciplinas que son más afines a nuestra forma de argumentar o no. Segundo, que hay lecturas que son más complejas y otras menos complejas, y que en todos los casos estudiar implica un trabajo, ¿no? Es un trabajo de reflexión, trabajo de construir un tiempo y un espacio, ¿no? Pero, y hay algo, pido disculpas que no me acuerdo si era Sol Alconada, que lo decía recién, pero y entramos a una comunidad que durante muchísimo tiempo, la comunidad académica, se presentó como una forma para pocos y pocas, y quizá puedo decir en masculino, para pocos, ¿no? Y yo creo que hay algo de como ciertas rémoras de ese pasado que están presentes, y también hay muchas prácticas que van en esa dirección, ¿no? Por ejemplo,
quizá dar un texto y dejar muy en soledad a la lectura en los primeros años, y no viene muy bien para el ingreso, la permanencia y el egreso, ¿no? De vuelta, pero estos espacios como este ayudan, en este caso estoy pensando en Luciana, ¿no? Pero ayudan a otros, a otras y a otros a decir, bueno, sí, la verdad que esta semana me tocó un texto que no entendí nada, pero en lugar de decir, listo, no lo entendí, lo dejo, no lo entendí, voy a buscar quien pueda colaborar en la comprensión. Y ese quien pueda, puede ser, bueno, estos espacios, ver esto que yo le decía, contexto de producción, para qué lo están diciendo, o puedo ir a hablar, a construir una escena de lectura con alguien que ya haya leído ese texto y que me pueda tirar una mano. Pero la idea es empezar de a poquito a derribar esos presupuestos vinculados con no puedo, no me da la cabeza, no nací para esto. Lamentablemente es algo que nos han construido, ¿no? Y que cuesta sacarse la camiseta. En todo caso, también por acá se habló de la palabra empoderarse, ¿no? Bueno, leer también es empoderarse, ¿no? Y apropiarse de estos espacios, empezar a derribar ciertas formas de habitar la universidad que son expulsivas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Belén, soy ingresante en Ciencia de la Educación. Y quería retomar esto que decía Leandro de derrumbar la idea de pocos dentro de la universidad, con la idea de que se me viene a la cabeza cuando en una docente de geografía, en quinto año de la escuela, nos ponía a leer un texto y enseguida lo poníamos en exposición con el grupo y ella agarraba el marcador y lo exponía en un cuadro conceptual. Bueno, yo recién en quinto año aprendí a resumir un texto. Yo terminé la secundaria recién en diciembre. Y me encontré con que, sí, está bien, yo leo desde que soy re chica, pero tengo que sistematizar la información que está en muchos textos, que se encuentran muchos textos y hasta se va los contextos con las otras materias. Entonces yo hasta ayer tenía una crisis existencial total porque no tenía ni media de todas estas herramientas, o sí las tenía porque sí los textos los entiendo, los puedo resumir, pero no tenía en cuenta el diálogo, digamos. Ni siquiera tengo las herramientas todavía para fomentar ese diálogo, porque creo que es un proceso también, ¿no? De procesarlo para mis adentros. Esto que decía Sol, si no me equivoco, de ir aprendiendo cómo yo tengo que ir ponerme en el estudio delante de un texto o con todos los textos de las diferentes cátedras. Así que nada, quiero agradecer esto porque un salvavidas terrible para el comienzo de cursada. Gracias a Leandro lo tengo en historia. Bueno, y a las compis de la Jaureche. Belén, aproximaciones sucesivas. Leer es en proceso también, ¿no? Para eso un poco de paciencia y mucha constancia. Ahí sería, pero de vuelta, paciencia, constancia es en proceso, pero viene bien este tipo de actividades que develan ciertas pistas, ¿no? Viene bien lo que decía Sol, bueno, una guía de lectura, un programa armado, ¿no? Pero de vuelta, sobre todo en los primeros años, así como te digo, primeros años del ingreso, primeros años de una carrera universitaria, después me vas a encontrar a mí diciendo primeros años en la carrera de la docencia o la investigación o la investigación, ¿no? Porque uno se recibe y dice, joya, ya está. Bueno, tengo que hacer un programa para presentarme un concurso para una cátedra o un espacio en un instituto de formación docente. Ahí viene de vuelta. No sé armar una bibliografía, no sé leer. Y cuando quiero definir un tema de tesina, no leí nada. ¿Cómo que no leíste nada? Digo, son mojones en las carreras académicas que desesperan un poco, pero que hay que poder atravesarlos, digamos, ¿no? De vuelta, aproximaciones sucesivas de Len, aproximaciones sucesivas Luciana,
ante la pregunta, más preguntas, y también, bueno, salir a, digo, muchísimo trabajo individual, muchísimo trabajo colectivo, y también empezar en diálogo con, bueno, con estos espacios o cátedras y demás. Sí, yo quisiera agregar que así como vos habías dicho en un principio de que no hay que no existen las preguntas tontas ni las preguntas audaces, es como que también hay veces que nos pasa que tenemos miedo a la equivocación, pero sí el miedo a equivocarse implica limitarse e implica no hacer las cosas. ¿Qué quiero decir? A lo mejor nos cuesta mucho estudiar o arrancar a estudiar porque no tenemos un método definido, y cuando queremos encarar un método nos cuesta trabajo enfrentarlo o encararlo, pero también hay que también ver al estudio como un hábito o como un ejercicio, que es muy Sí, probable que cueste al principio por desentrenamiento, pero como vos habías dicho, con paciencia y con constancia, se termina puliendo y te terminás superando. sí, ahí vuelvo a Jorge La Rosa, ¿no? Estudiar, leer de la mano, ¿no? Estudiar, leer, preguntar siempre un poquito más y hacer más densa la pregunta. Y lo de la constancia, digo, viene bien, Luciano, pero también creo que Sol decía esto de parezco una entrenadora. Bueno, hay algo del entrenamiento que no sé, de vuelta, difícilmente podamos correr 15 kilómetros en una hora, estoy diciendo una pavada, ¿no? No sé, 10 kilómetros en una hora y media, o qué sé yo, si no corremos una cuadra. Y podemos, si no tenemos, por supuesto, dificultades y bla, podemos hacer sucesivamente, entrenar para correr. Y leer tiene que ver con eso, digamos. Lo mismo, no sé, yo este verano leí, no porque sea verano por esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Pero leí la novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. Es brillante. Tiene 630 páginas. Entonces, voy a decir, está, primero, yo la dejaba, porque digo, no, la verdad que no puedo leer 2 páginas por día, que no la termino más. Pero también pensaba, no era solamente la extensión de la novela, sino también que yo llegué a esa novela después de haber leído los libros, los libros de cuentos, y en un momento yo decía, bueno, hay algo de, miles de comillas, del entrenamiento de la lectura o de esa construcción de lector que me hizo llegar. Ahora, si vos me decís, che, lean, ¿qué puedo leer de Mariana Enríquez? No leí nunca nada, y la verdad que yo no te voy a decir, lee la novela de 630 páginas. Te voy a decir, mirá, te paso un cuento de Mariana Enríquez, o por ejemplo, no sé, mirá, la verdad que no he leído, quiero formarme como lectora de literatura. Voy a empezar por algo un poco más acotado, o de vuelta, una cosa muy críptica. Y no, la verdad que capaz que no, porque como que estoy haciendo el jueguito de, listo, esto es difícil. No es difícil, es que no lo construyo de vuelta. La palabra, creo que aquí lo de entrenamiento, formarse, entrenarse, familiarizarse con la lectura, nos puede venir muy bien. Bueno, viendo que capaz un par se tuvieron que retirar, no sé si alguno más de quienes estamos acá quería comentar algo, pero si no, pienso que podemos ir cerrando. Nada, todos los materiales que fuimos comentando están a disposición en nuestra página web, nos los piden, nos lo consultan, cualquier cosa te van preguntando. Perdón, Franco, ahí recién te veo. Ahí no me quedó bien claro de qué hablan cuando hablan del diálogo con el texto. Hermosa pregunta, Franco, hermosa. En realidad uno puede decir, bueno, pero ¿qué me está diciendo? ¿Dialogar con un papel o con una pantalla? Yo te voy a responder sí, aunque parezca un poco extraño. Se trata de un diálogo que, digamos,
Está bien, la palabra diálogo quizá está, digamos, el uso más común que le damos es entre 2 personas, entre 3 personas, vaya a ser, pero, o vía telefónica o demás. La idea de diálogo en diferido justamente tiene que ver con eso. Yo leo a alguien y con un lápiz o con un marcador digital hago preguntas. Ejemplo, ¿qué me está queriendo decir con bla, 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 bla? O no acuerdo con este pasaje. O esto me hace acordar a lo que leí la semana pasada en el texto de. Esos son los diálogos que aliento a que hagan cuando leen académicamente. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A mí también me sirvió mucho esto, es muy loco. Como que yo estoy al revés, en un momento más de sentir que me estoy por recibir y digo, estuvo mal un montón de maneras de abordar mi carrera. O sea, mal porque siento que eso, tuve como una lógica medio productiva de como de querer avanzar y aprobar y aprobar y aprobar, y ahora me encuentro, bueno, ni hablar de que es como un proceso, ¿no? Pero siento que me hubiera venido muy bien, por ejemplo, escuchar esto cuando ingresé. Pero bueno, nada, así es la vida. Gracias, Lean. Muy lindo todo. Por favor, de vuelta, gracias a ustedes por convocar, gracias por confiar en mi laburo, y más que nada en el andar de lector, digamos, ¿no? De vuelta. Yo lo único sí que me gustaría dejar muy bien en claro, sobre todo por estas intervenciones vinculadas con leer académicamente en una carrera en el primer año, particularmente en el primer año, es que eso, si yo estoy hablando de esto hoy, es porque pasó mucho tiempo y en donde también hubo momentos en los cuales, me frustré, me enojé, pero pasan. Quiero decir, con laburo pasan y en todo caso no hay que hacer el jueguito de bajarse del barco, si es que nuestro deseo, nuestro placer tiene que ver con ese objetivo, ¿no? En todo caso, quiero decirles eso, digamos, lleva laburo, digamos, hay mucho trabajo detrás de leer un texto para el parcial de dentro de 15 días. Solamente eso. Gracias, gracias a todos y a Leandro específicamente, ¿sabés qué me llevo yo? Que primero, bueno, muchos pasos, como un proceso y un entrenamiento de distinguirlo para poder después ver cómo uno lo puede aplicar, cuál es su manera, cómo lo quiere llevar, para qué lo quiere hacer. Me llevo también el después encontrar una metodología, porque yo subrayo por subrayar, y es verdad, o sea, yo subrayo porque entiendo que ese párrafo o esa oración es significativa a lo que estoy leyendo, pero sin objeciones, o sea, eso también, una manera de dejarme yo registrado para qué subrayé o qué me significó, porque después imagino que con una lectura de 2 semanas para retomar un texto, mucho se pierde, y sobre todo esto, o por lo menos a poder aprovechar la primera lectura. Así que me llevo eso como para pensar de qué manera yo me podría estructurar la lectura. Gracias. Buenísimo, Mela, eso que contabas. Bueno, de nuevo, gracias a todos por participar. Ahora ya quedamos muchos menos de quienes éramos al principio, pero estuvo zarpado el taller y el encuentro. Y de nuevo, gracias, Lean, por haberte sumado a pensarlo con nosotras. Una instancia que, nada, súper formativa y valiosa, necesaria también para todos. Gracias a ustedes, gracias a vos, Sol, un placer. Aquí para lo que necesiten.